¿Y si te dijera que el Espíritu Santo te está hablando en este mismo momento, pero no has aprendido a escucharlo? Piensa en todas esas veces en las que buscaste una señal, una respuesta de Dios, un susurro divino que te guiara, y sentiste solo el silencio. Pero, ¿y si ese silencio no era realmente ausencia sino una invitación? ¿Y si el Espíritu Santo ha estado hablándote todo este tiempo, pero el ruido del mundo ha ahogado su voz? Hoy, en este estudio, te revelaré algo que muy pocos saben. El Espíritu Santo siempre está comunicándose contigo, pero hay un secreto que determinará si podrás escucharlo claramente o si seguirás en la incertidumbre. Y este secreto puede transformar tu relación con Dios de una manera que jamás imaginaste. Hay un poder que la mayoría de los creyentes desconoce: la capacidad de sintonizarse con la voz del Espíritu Santo y recibir su dirección en cada aspecto de la vida. Jesús nos prometió que su Espíritu nos guiaría en toda verdad, pero la pregunta es, ¿cómo puedes abrir tu corazón y tus oídos espirituales para escucharlo sin dudas ni confusión? En los próximos minutos descubrirás la respuesta. Te enseñaré paso a paso cómo reconocer la voz del Espíritu Santo, cómo diferenciarla de tus propios pensamientos y cómo seguir su guía con plena confianza. Vamos a explorar pasajes de la Biblia que te revelarán lo que nadie te ha explicado antes. Quiero que antes de seguir, escribas en los comentarios esta frase: Espíritu Santo, quiero aprender a escucharte. Escríbelo con fe, porque este es un acto simbólico de apertura a la voz de Dios en tu vida. Además, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube se ve obligado a compartir este mensaje con más personas que necesitan aprender a escuchar al Espíritu Santo. Tú puedes ser el instrumento de Dios para que otros también reciban esta revelación. Muchos creyentes dependen de estos estudios bíblicos porque no tienen una iglesia cercana o alguien que les enseñe sobre el Espíritu Santo. Por eso, quiero que todos los que están viendo este video escriban en los comentarios "Paz en Cristo", para que juntos creemos una comunidad de fe. Y presta atención, la enseñanza que compartiré antes del final del video podría ser la clave que desbloquee una nueva dimensión de tu relación con Dios. No te vayas antes de escucharla. Ahora, prepárate. Vamos a sumergirnos en la palabra y a descubrir juntos cómo el Espíritu Santo habla y cómo tú puedes empezar a escucharlo con claridad. El susurro del Espíritu en medio del ruido, el Espíritu Santo, es como un viento suave, como un susurro en la tormenta. No grita, no irrumpe, pero su voz es más poderosa que cualquier trueno. En este segundo bloque, exploraremos cómo el Espíritu Santo habla y por qué tantas personas no logran escucharlo. Piensa en cuántas veces has orado pidiendo dirección, pero has sentido que el cielo permanecía en silencio. Tal vez pensaste que Dios no te respondía, que estaba distante o que no eras digno de escuchar su voz. Pero la verdad es otra. Dios está hablándote en este momento, solo que quizás no has aprendido a discernir su voz entre todo el ruido del mundo. Cuando Elías estaba huyendo, sintió un gran viento, pero Dios no estaba allí. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba allí. Después un fuego, y Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible, y en ese susurro estaba Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. ¿Por qué el Espíritu Santo susurra y no grita? Porque quiere intimidad contigo. Si alguien te susurra, significa que está cerca. Dios no quiere hablarte a la distancia, quiere hablarte al oído, en lo más profundo de tu espíritu. Pero vivimos en un mundo lleno de ruido. Estamos constantemente distraídos por preocupaciones, ansiedades, redes sociales, problemas financieros, relaciones complicadas, y todo eso nos hace insensibles a la voz del Espíritu.
Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Si eres una oveja de Cristo, puedes oír su voz. Pero para hacerlo, necesitas aprender a silenciar el mundo y afinar tu oído espiritual. El enemigo quiere ensordecer tu espíritu. El diablo sabe que si aprendes a escuchar al Espíritu Santo, su poder sobre tu vida se debilita. Por eso, hace todo lo posible para ensordecer tu oído espiritual. ¿Cómo lo hace? Ruido constante. Te mantiene distraído con preocupaciones, entretenimiento vacío, redes sociales y 1000 cosas que te hacen olvidar lo que realmente importa. Dudas y confusión. Te susurra mentiras, diciéndote que Dios no te habla, que no eres digno, que no puedes discernir su voz. Pecado sin arrepentimiento. No se trata de que Dios deje de hablarte, sino de que el pecado endurece tu corazón y apaga tu sensibilidad a la voz del Espíritu. Pero aquí está la buena noticia. Dios te ha dado la capacidad de escuchar al Espíritu Santo con claridad. Solo necesitas aprender a sintonizarte. La clave para escuchar al Espíritu Santo así, como una radio, necesita estar en la frecuencia correcta para captar una señal. Tu corazón necesita estar en la sintonía adecuada para captar la voz del Espíritu. Aquí hay 3 pasos clave para lograrlo: silencio y quietud. Aparta tiempo sin distracciones, sin redes sociales, sin música, solo tú y Dios. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oración y sensibilidad. La oración no es solo hablar con Dios, sino también aprender a escucharlo. Después de orar, quédate en silencio por un momento y deja que Él hable. Santidad y obediencia. La desobediencia apaga la voz del Espíritu. Mientras más caminas en santidad, más clara será su voz en tu vida. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo puedes saber si lo que escuchas es del Espíritu Santo? Dios nunca se contradice. Si lo que escuchas se alinea con su palabra, puedes estar seguro de que es su voz. Por eso necesitas profundizar en la Biblia. Cuando más conoces las Escrituras, más fácil es reconocer su voz. Ahora quiero que comentes: Espíritu Santo, abre mis oídos espirituales. Hazlo como un acto de fe, declarando que a partir de hoy aprenderás a discernir su voz. Dale me gusta a este video, porque este mensaje necesita llegar a más personas que no saben cómo escuchar al Espíritu Santo. Sé un instrumento de Dios, compartiendo su verdad. En el siguiente bloque profundizaremos en los ejemplos bíblicos de aquellos que aprendieron a escuchar la voz de Dios y cómo eso cambió sus vidas. Aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia, escuchar la voz del Espíritu Santo no es algo místico o reservado solo para unos pocos. Dios ha hablado a su pueblo desde el principio y sigue hablando hoy. La diferencia está en aquellos que han aprendido a discernir su voz y aquellos que siguen confundidos entre el ruido del mundo. En este bloque exploraremos cómo algunos de los personajes más importantes de la Biblia aprendieron a escuchar la voz de Dios y cómo tú puedes aplicar esos principios en tu vida. Moisés. Aprendiendo a escuchar en la intimidad, Moisés fue un hombre que tuvo una relación cercana con Dios. Sin embargo, su primer encuentro con la voz divina no fue algo común. Dios le habló a través de una zarza ardiente. Éxodo 3:2-4. ¿Por qué Dios eligió una zarza ardiente? Porque quería captar la atención de Moisés. A veces, Dios te habla de maneras inusuales, pero si no estás atento, podrías ignorarlo. Principio para tu vida. Dios sigue hablándote a través de situaciones inesperadas. Presta atención a los eventos en tu vida. A veces, lo que parece un problema o un obstáculo
Es en realidad Dios tratando de captar tu atención. ¿Te ha pasado que enfrentas una crisis y no sabes qué hacer? En lugar de entrar en pánico, pregunta: Dios, ¿qué quieres enseñarme con esto? Samuel. Aprendiendo a distinguir la voz de Dios, cuando Samuel era un niño, Dios le habló mientras dormía, pero él no reconoció la voz de Dios de inmediato. 1 Samuel 3:1-10. Dios lo llamó 3 veces antes de que el sacerdote Elí le dijera: cuando vuelvas a escuchar la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Principio para tu vida. La primera vez que Dios te habla, puede que no lo reconozcas. Por eso necesitas mentores espirituales que te ayuden a discernir su voz. Si quieres aprender a escuchar al Espíritu Santo, rodéate de personas llenas de su presencia, que te guíen y te ayuden a confirmar si lo que estás escuchando es realmente de Dios. Ahora quiero que escribas en los comentarios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Escríbelo con fe, porque hoy estás abriendo tu corazón para recibir la dirección de Dios. Elías. Aprendiendo a escuchar en el silencio ya, mencionamos cómo Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible. 1 Reyes 19:11-12. Elías aprendió que Dios no siempre habla de manera dramática o sobrenatural. A veces, su voz es un susurro en el espíritu. Principio para tu vida. Si solo esperas que Dios te hable a través de milagros, sueños o visiones, podrías estar perdiendo su voz en lo cotidiano. Dios habla en la quietud, en el corazón, en la oración sincera. A partir de ahora, antes de dormir, haz un ejercicio espiritual. Apaga todas las distracciones. Siéntate en silencio por unos minutos y di: Espíritu Santo, háblame. Luego, espera en quietud. Es posible que sientas un pensamiento, una impresión en tu corazón o un versículo bíblico que viene a tu mente. Ese puede ser Dios hablándote. Pedro. Aprendiendo a escuchar en la obediencia, cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: echa la red al otro lado. Pedro dudó porque había estado pescando toda la noche sin éxito, pero obedeció y su barca se llenó de peces. Lucas 5:4-7. Principio para tu vida. Dios a veces te pedirá que hagas cosas que parecen ilógicas, pero si obedeces, verás milagros. El Espíritu Santo puede decirte: perdona a esa persona, aunque sientas que no lo merece. Deja ese pecado. Aunque parezca difícil, habla con esa persona de Cristo. Aunque tengas miedo, cada vez que obedeces la voz del Espíritu, su dirección en tu vida se hace más clara. Ahora quiero que comentes: Señor, quiero obedecerte. Escríbelo como un compromiso con Dios. La clave final: ¿cómo saber si es Dios quien te está hablando? Muchos creyentes preguntan: ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios quien me habla y no mi propia imaginación? Aquí hay 3 señales clave. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Si lo que escuchas va en contra de la Biblia, no es Dios. La voz de Dios trae paz, no confusión. Si sientes angustia o miedo después de una impresión en tu corazón, probablemente no sea el Espíritu Santo. La voz de Dios te lleva a hacer lo correcto, no lo fácil. Dios te llamará a salir de tu zona de confort y a crecer espiritualmente. Desafío espiritual. Para esta semana quiero que esta semana hagas un desafío espiritual. Cada noche, antes de dormir, toma 5 minutos de silencio con Dios y di: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Háblame en este momento. Espera en silencio. Tal vez no escuches nada de inmediato, pero con el tiempo comenzarás a sentir su dirección con más claridad. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: Señor, estoy listo para escucharte.
Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta y suscríbete. Muchos creyentes necesitan escuchar esto, y al dar me gusta, estás permitiendo que más personas reciban esta enseñanza. Además, comparte este video con alguien que necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Y antes de terminar, quiero que te quedes unos minutos en quietud con la música de este video y hables con Dios en tu corazón. No pauses el video, no te vayas todavía. Deja que la presencia del Espíritu Santo llene tu corazón. La sensibilidad espiritual, un oído afinado al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, no es solo un sonido, sino una percepción, un discernimiento que se desarrolla con el tiempo. No se trata de oír con los oídos físicos, sino con el corazón. Aquellos que han aprendido a escuchar al Espíritu son los que han afinado su sensibilidad espiritual, los que han aprendido a callar las distracciones y abrir su ser completamente a Dios. Pero, ¿qué significa realmente tener sensibilidad espiritual? Es la capacidad de reconocer cuando Dios está hablando y cuando es solo nuestra mente o el ruido del mundo interfiriendo. Piensa en esto. Un músico experimentado puede escuchar una nota y saber inmediatamente si está afinada o no. Pero alguien sin entrenamiento no percibe la diferencia. Lo mismo ocurre con la voz del Espíritu Santo. No se trata de que unos tengan un don especial y otros no. Se trata de entrenamiento, de relación, de comunión constante con Dios hasta que su voz se vuelva tan familiar como la de un amigo cercano. ¿Por qué algunas personas parecen escuchar a Dios con claridad y otras no? El Espíritu Santo habla a todos, pero solo algunos están en la frecuencia correcta. El problema no es que Dios no esté hablando, sino que muchas veces nuestro corazón está sintonizado con otras voces. Jesús dijo en Marcos 4:9, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Esto significa que escuchar a Dios es una decisión activa, no es algo pasivo. No es simplemente esperar a que algo suceda, es intencionalmente abrir el corazón y buscarlo. Es como cuando alguien aprende un nuevo idioma. Al principio todo suena confuso, pero con el tiempo empieza a reconocer palabras, luego frases, hasta que finalmente comprende con fluidez. Escuchar al Espíritu Santo es lo mismo. Es un lenguaje espiritual que necesitas aprender. Pero, ¿qué impide a las personas desarrollar esta capacidad? Barreras que te impiden escuchar al Espíritu Santo. Un corazón endurecido. La voz de Dios es como una semilla. Un corazón endurecido es como un suelo seco, donde la semilla no puede echar raíces. La dureza del corazón viene por la incredulidad, la amargura y el pecado sin arrepentimiento. Mira lo que dice Hebreos 3:15. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Dios habla. El problema es que muchos ya han decidido que no quieren escucharlo. Hay quienes dicen, Dios no me habla. Pero la verdad es que ya saben lo que Dios les ha dicho, solo que no quieren aceptarlo. La dureza de corazón es como un muro que bloquea la voz del Espíritu Santo. La vida demasiado ocupada. En la parábola del sembrador, Jesús habló de semillas que cayeron entre espinos y fueron ahogadas. Esto representa a las personas que están demasiado ocupadas con las preocupaciones del mundo y no pueden escuchar a Dios. Vivimos en una era de distracción. Las redes sociales, las preocupaciones diarias, el trabajo, el entretenimiento, todo compite por nuestra atención. Pero Dios no grita para llamar tu atención. Él espera que tú decidas buscarlo. Muchos creyentes dicen, Dios no me habla, pero cuando se despiertan, lo primero que hacen es mirar su teléfono en lugar de orar. Cuando tienen tiempo libre, ven series, pero no buscan a Dios. No es que Dios no esté hablando,
es que su voz está siendo ahogada por el ruido de la vida. 3. Falta de intimidad con Dios. No puedes reconocer la voz de alguien con quien nunca hablas. Si no pasas tiempo con Dios, ¿cómo esperas reconocer su voz? Jesús dijo en Juan 15:5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Muchos quieren escuchar a Dios en momentos de crisis, pero no han cultivado una relación con Él en tiempos de calma. Escuchar a Dios no se trata solo de un momento de urgencia, sino de una vida de comunión con Él. Falta de fe. Muchas personas no escuchan a Dios simplemente porque no creen que Él pueda hablarles. La fe es el canal por el cual Dios se comunica. Mira lo que dice Santiago 1:6-7. «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si no crees que Dios te hablará, no te esforzarás por escucharlo». ¿Cómo desarrollar un oído espiritual afinado así? Como los músicos afinan sus instrumentos antes de tocar, necesitas afinar tu oído espiritual. Tiempo en la presencia de Dios. No puedes esperar reconocer la voz del Espíritu si solo oras cuando necesitas algo. Haz de la oración un hábito diario. No tiene que ser algo complejo. Solo aparta tiempo para hablar con Dios. Dios le hablaba a Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Ese nivel de intimidad sigue disponible para quienes lo buscan. 2. Aprender a estar en silencio. Dios no compite con el ruido de tu vida. Si quieres escucharlo, necesitas momentos de quietud. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Si Jesús necesitaba apartarse para escuchar al Padre, cuánto más nosotros. 3:3. Obedecer lo que ya sabes. A veces, Dios deja de hablar porque no hemos obedecido lo que ya nos dijo. Queremos una nueva dirección, pero no hemos seguido la última instrucción que Dios nos dio. Queremos revelación, pero seguimos aferrados al pecado. Si quieres recibir más dirección, primero actúa en lo que ya te reveló. Meditar en la palabra. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuanto más la leas, más fácil será reconocer cuando Dios te está hablando. Salmo 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Si no lees la palabra, caminas en oscuridad. Pedir al Espíritu Santo que te hable. Dios anhela comunicarse contigo más de lo que tú anhelas escucharlo. Solo pídeselo con un corazón sincero. Mateo 7:7 dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Dios no es un Dios distante, es un Padre amoroso que quiere hablar contigo. La sensibilidad espiritual no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es una disciplina, un entrenamiento, pero cuando logras desarrollarla, tu vida cambiará por completo. Hoy has aprendido que Dios quiere hablarte, pero debes aprender a escucharlo. Ahora, la decisión es tuya. En 1905, el siguiente bloque, profundizaremos en las señales que confirman que lo que escuchas proviene del Espíritu Santo y no de tu propia mente. ¿Cómo saber que la voz que escuchas es del Espíritu Santo y no de tu propia mente? Una de las mayores inquietudes de los creyentes es esta: ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios quien me está hablando y no mi propia mente o el enemigo tratando de engañarme? Es una pregunta válida. La Biblia nos advierte que hay muchas voces que intentan influenciarnos. La voz de Dios, que trae verdad, dirección y paz. La voz de nuestra carne, que está llena de deseos egoístas y emociones inestables. La voz del enemigo, que intenta sembrar dudas, mentiras y confusión. Si no aprendemos a discernir la diferencia, podríamos seguir una dirección equivocada y alejarnos del propósito de Dios.
Pero Dios no quiere que vivas en incertidumbre. Él quiere que aprendas a reconocer su voz con claridad, así como un hijo reconoce la voz de su padre. Principios para saber si lo que escuchas es del Espíritu Santo. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Este es el criterio más importante. Dios nunca te dirá algo que vaya en contra de lo que ya ha revelado en la Biblia. Jesús dijo en Juan 17:17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Si lo que crees que Dios te está diciendo no se alinea con la Biblia, entonces no es Dios quien te está hablando. Ejemplo práctico. Si sientes que Dios te está diciendo que perdones a alguien que te hirió, eso es bíblico. Pero si sientes que Dios te dice que guardes rencor, porque esa persona no merece tu perdón, eso no proviene de Dios. La palabra de Dios es el filtro por el cual debemos evaluar cada pensamiento, cada revelación, cada voz que escuchamos en nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Si no estás seguro de si algo es de Dios, busca en la Biblia. Si lo que crees que Él te está diciendo está en línea con su palabra, puedes confiar en que es su voz. La voz de Dios trae paz, no confusión. Dios no es un Dios de confusión. Cuando el Espíritu Santo te habla, su voz trae paz a tu corazón. Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso no significa que cada vez que Dios te hable, te sentirás completamente cómodo. A veces Dios nos desafía a hacer cosas difíciles, como salir de nuestra zona de confort, pero incluso en esos momentos, su voz trae una paz profunda, una certeza interior. Si algo que escuchas te llena de angustia, temor o desesperación, esa no es la voz de Dios. Ejemplo práctico. Si sientes que Dios te está guiando a cambiar de trabajo o tomar una gran decisión, puede que tengas incertidumbre al principio, pero en tu interior habrá paz. Si sientes un pánico abrumador y confusión extrema, probablemente esa no es la voz de Dios. Filipenses 4:7 nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». 3. La voz de Dios nos llama a la obediencia, no a lo fácil cuando Dios habla. Su voz nos guía hacia la verdad, aunque a veces sea difícil de aceptar. Jesús dijo en Mateo 7:13-14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». La voz de Dios no siempre nos lleva por el camino más cómodo, pero siempre nos lleva por el camino correcto. Ejemplo práctico. Si sientes que Dios te está diciendo que dejes un pecado con el que has estado luchando, aunque sea difícil, eso es su voz. Si sientes que puedes seguir en pecado porque Dios entenderá, esa no es su voz. El Espíritu Santo nos confronta con la verdad, no para condenarnos, sino para liberarnos. La voz de Dios siempre produce fruto espiritual. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Si lo que crees que Dios te ha dicho produce frutos buenos en tu vida, entonces proviene de Él. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si algo te está guiando a actuar en amor, fe, paciencia y dominio propio, probablemente es la voz de Dios.
Pero si lo que escuchas te llena de enojo, orgullo, envidia o deseos egoístas, entonces no proviene de Dios. Ejemplo práctico. Si sientes que Dios te está guiando a servir en tu iglesia, eso traerá frutos espirituales buenos. Si sientes que Dios te dice que te alejes de la iglesia porque ya no necesitas comunidad, eso no proviene de Él. 5. La voz de Dios siempre exalta a Cristo Jesús. Dijo en Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él me glorificará. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en nuestras vidas. Si lo que crees que Dios te está diciendo te lleva a confiar más en Jesús, a seguir sus enseñanzas y a glorificar su nombre, entonces es su voz. Pero si lo que escuchas te aleja de Cristo, te llena de orgullo o te hace creer que puedes vivir sin Él, entonces no es la voz de Dios. Dios no quiere que vivas en confusión. Él quiere que aprendas a discernir su voz con claridad. Hoy has aprendido que Dios nunca se contradice. Su voz siempre está en línea con su palabra. Su voz trae paz, no confusión. Nos llama a la obediencia, no a lo fácil. Produce frutos espirituales buenos, siempre exalta a Cristo. Si aplicas estos principios, cada día te será más fácil reconocer cuando el Espíritu Santo te está hablando. En el siguiente bloque veremos qué hacer cuando sientes que Dios está en silencio y no puedes escuchar su voz. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Hay momentos en la vida cristiana en los que parece que Dios ha dejado de hablar. Oramos, buscamos respuestas, clamamos, pero el cielo parece estar en silencio. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a veces Dios parece ocultarse? El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles que un creyente puede enfrentar. Es en esos momentos cuando surgen las dudas, cuando el enemigo susurra mentiras y cuando nuestro corazón es puesto a prueba. Pero escucha esto: el silencio de Dios nunca es un abandono. En este bloque exploraremos las razones por las que Dios puede guardar silencio y cómo debemos responder en esos momentos. Razones por las que Dios guarda silencio. Porque está probando tu fe, Dios permite temporadas de silencio para fortalecer nuestra confianza en Él. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que experimentaron el silencio de Dios antes de recibir una gran revelación o bendición. Caso de Abraham, Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años sin que Dios le hablara nuevamente. Abraham tuvo que esperar en fe hasta que Dios cumplió su promesa. Génesis 15:6 dice: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Dios a veces permite temporadas de silencio para ver si seguimos creyendo, aun cuando no sentimos su presencia. Si Dios parece estar en silencio en tu vida, pregunta: ¿estoy dispuesto a confiar en Él sin importar lo que sienta? Porque ya te dio una respuesta y estás esperando otra muchas veces. Decimos que Dios está en silencio, pero en realidad Él ya nos habló y nosotros no queremos aceptar su respuesta. Ejemplo bíblico: el rey Saúl buscó a Dios, pero Dios no le respondió, porque él ya había desobedecido. Samuel 28:6 dice: «Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas». El problema no era que Dios no quisiera hablarle. El problema era que Saúl ya sabía qué debía hacer, pero no quería obedecer. A veces, cuando sentimos que Dios no responde, debemos preguntarnos: ¿hay algo que Dios ya me dijo y que yo no he obedecido? Porque quiere que confíes en su palabra, no en tus emociones. Los cristianos inmaduros dependen de emociones para sentir que Dios está cerca.
Pero la madurez espiritual se mide por nuestra capacidad de confiar en Dios, incluso cuando no sentimos nada. Job perdió todo: su familia, su salud, sus riquezas, sus amigos lo abandonaron. Y en medio de su sufrimiento, Dios permaneció en silencio por un tiempo. Pero Job dijo en Job 23, 8, 10, «He aquí yo iré adelante y no está, y atrás y no lo percibiré. A la mano izquierda él obra, pero no lo veo. Se oculta a la derecha y no lo veo. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Job no podía ver a Dios, pero confiaba en que Dios sí lo veía a él. Cuando Dios guarda silencio, ¿seguirás confiando en que Él está obrando en tu vida? Porque está trabajando en cosas que no puedes ver. Dios a veces guarda silencio porque está obrando en el mundo espiritual, preparando lo que ha prometido. En Daniel 10 encontramos un ejemplo poderoso. Daniel oró durante 3 semanas y no recibió respuesta. Pero cuando finalmente el ángel llegó, le dijo en Daniel 10, 12, 13, «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Dios ya había enviado la respuesta desde el primer día, pero había una batalla espiritual en los cielos. El silencio de Dios no significa que Él no esté obrando. A veces lo que has pedido está en camino, pero hay resistencia espiritual. Si Dios parece estar en silencio, mantente firme en oración, porque tu respuesta ya ha sido enviada. ¿Cómo responder cuando Dios guarda silencio? Ahora que sabes que el silencio de Dios tiene un propósito, ¿cómo debes reaccionar en esos momentos? No dejes de orar. Lucas 18:1 dice, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no es solo para recibir respuestas, sino para fortalecer nuestra relación con Dios. No dejes de orar solo porque no escuchas una respuesta inmediata. Dios siempre escucha, incluso en el silencio. Confía en su carácter, no en tus emociones. Las emociones cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Malaquías 3:6 dice, «Porque yo Jehová no cambio. Si Dios parece distante, recuerda quién es Él, y confía en su fidelidad». 3. Busca en su palabra la dirección que necesitas. La Biblia es la voz escrita de Dios. Si no puedes escuchar su voz en tu corazón, búscala en la Escritura. Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Cuando Dios guarda silencio, sumérgete en la Biblia y encontrarás dirección. 4. Recuerda lo que Dios te ha hablado en el pasado. Dios muchas veces nos habla claramente en ciertas temporadas de nuestra vida. Cuando sientas que Él está en silencio, recuerda lo que ya te dijo y aférrate a esas promesas. David dijo en Salmos 42:5, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». 5. Permanece fiel y obedece. Jesús no sintió la presencia del Padre en la cruz. Dijo en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aun cuando no sintió a Dios, permaneció fiel. La verdadera fe no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando sigues confiando aunque no veas ni sientas nada. Si Dios está en silencio en tu vida, no es porque te ha abandonado. Tal vez está probando tu fe. Tal vez ya te dio una respuesta y estás esperando otra. Tal vez quiere que aprendas a confiar en su palabra, no en tus emociones. Tal vez está trabajando en cosas que no puedes ver, pero en todo esto, Él sigue estando contigo. Recuerda que el silencio de Dios no significa su ausencia. En el siguiente bloque exploraremos las maneras más efectivas de sintonizar tu espíritu para escuchar la voz de Dios con mayor claridad.
¿Cómo sintonizar tu espíritu para escuchar a Dios con claridad? El Espíritu Santo habla constantemente, pero no todos tienen sus oídos espirituales sintonizados para escucharlo. Así como una radio necesita estar en la frecuencia correcta para captar una señal, tu corazón necesita estar alineado con Dios para recibir su dirección. A lo largo de la historia, Dios ha hablado de diferentes maneras, a través de sueños, visiones, profetas, la Escritura, incluso por medio de señales en la naturaleza. Pero en la actualidad, muchos creyentes no logran escuchar su voz porque han perdido la capacidad de sintonizar su espíritu con el Espíritu de Dios. Algunos piensan que solo los pastores, profetas o líderes espirituales pueden oír la voz de Dios con claridad, pero la verdad es que Dios desea hablar con todos sus hijos. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Eso significa que si perteneces a Cristo, tienes la capacidad de escuchar su voz. Pero como cualquier habilidad, esto debe desarrollarse con el tiempo. La importancia de la quietud espiritual, uno de los mayores obstáculos para escuchar a Dios, es el ruido del mundo. La sociedad actual está llena de distracciones, el ajetreo del trabajo, la influencia de las redes sociales, la sobrecarga de información, las preocupaciones diarias. Con tantas voces compitiendo por nuestra atención, es difícil escuchar a Dios si no aprendemos a estar en quietud. Dios nos enseña en su palabra que hay poder en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Dios no grita para llamar nuestra atención. Él espera que nosotros nos apartemos de todo y busquemos su voz en quietud. Elías experimentó esto cuando Dios le habló en 1 Reyes 19:11-12. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible, y allí estaba Dios. Eso nos enseña que muchas veces esperamos que Dios nos hable de manera dramática o sobrenatural, pero Él prefiere hablarnos en el silencio. Para afinar tu oído espiritual, es fundamental apartar momentos de quietud diariamente. No se trata solo de orar y hablar con Dios, sino también de estar en silencio y permitirle hablar. 2. Desarrollar una relación íntima con Dios. No puedes reconocer la voz de alguien con quien no pasas tiempo. En el mundo natural, los niños pueden identificar la voz de su madre, incluso entre una multitud. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo con ella desde el nacimiento. Lo mismo sucede con Dios. Cuanto más te acerques a Él, más fácil será para ti reconocer su voz. Jesús nos dejó un principio fundamental en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso significa que para escuchar a Dios con claridad, debes permanecer en comunión constante con Él. Algunas formas prácticas de fortalecer esa relación incluyen dedicar tiempo de calidad en oración, no solo para pedir cosas, sino para hablar con Dios como un amigo. Leer la Biblia diariamente. La voz de Dios está en su palabra. Cuanto más la estudias, más fácil es reconocer cuando Él te habla. Practicar la obediencia. Dios habla con más claridad a aquellos que están dispuestos a obedecer. Rodearte de creyentes que también buscan a Dios. La comunidad cristiana es clave para crecer espiritualmente. Cuando la relación con Dios se vuelve una prioridad en tu vida, su voz se vuelve más clara. Aprender a discernir la voz de Dios entre otras voces. En el mundo espiritual hay muchas voces. La voz de Dios que nos guía a la verdad. La voz de nuestra carne
que busca el placer y la comodidad, la voz del enemigo, que intenta engañar y alejar a los creyentes de Dios, la voz del mundo, que constantemente nos presiona a conformarnos a sus valores. Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si queremos caminar en la voluntad de Dios, debemos aprender a identificar su voz y rechazar las voces que nos alejan de él. Algunas maneras de discernir si lo que escuchamos es realmente de Dios incluyen compararlo con la Biblia. Dios nunca dirá algo que contradiga su palabra. Observar si produce paz en nuestro corazón. La voz de Dios nunca trae confusión ni temor. Evaluar si nos impulsa a vivir en santidad. Dios nunca nos guiará al pecado. Examinar si glorifica a Cristo. La voz de Dios siempre nos lleva a confiar más en Jesús. Cuando aprendemos a filtrar las voces espirituales, nos volvemos más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Cuando estamos alineados con Dios, sentimos su dirección en nuestro interior. Algunas formas en que el Espíritu Santo nos habla incluyen a través de la Escritura. A veces, un versículo cobra vida en nuestro corazón y sentimos que Dios nos está hablando directamente. A través de una paz o inquietud interna. Si sentimos paz, es una confirmación. Si sentimos inquietud, puede ser una advertencia. A través de circunstancias. Dios usa situaciones específicas para guiarnos. A través de otras personas. Dios puede usar líderes espirituales, amigos o incluso desconocidos para hablarnos. A través de sueños y visiones. Aunque no es la forma más común, Dios sigue usando estos métodos para comunicar su voluntad. Cuando aprendemos a prestar atención a estos medios, nuestra capacidad de reconocer la voz de Dios se fortalece. Dios quiere hablarte más de lo que tú quieres escucharlo. Él no es un Dios distante ni silencioso, pero para oír su voz con claridad, necesitas aprender a sintonizar tu espíritu con Él. Hoy hemos visto que el ruido del mundo puede bloquear la voz de Dios, pero la quietud espiritual nos ayuda a percibirlo. Mejor, la relación con Dios es clave para reconocer su voz. Hay muchas voces en el mundo, pero Dios nos da discernimiento para reconocer la suya. El Espíritu Santo nos guía de diversas maneras y debemos aprender a estar atentos a su dirección. El siguiente bloque, exploraremos cómo el Espíritu Santo nos guía en las decisiones diarias y cómo saber si estamos caminando en su voluntad. Cómo saber si estás siguiendo la voluntad del Espíritu Santo. La vida cristiana no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir en comunión con Él y seguir su dirección en cada paso. El Espíritu Santo no solo nos habla, sino que nos guía en las decisiones diarias, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestro propósito. Pero surge una pregunta. ¿Cómo saber si realmente estás siguiendo la dirección del Espíritu Santo y no simplemente tus propios deseos? Este bloque responderá a esa pregunta explorando cómo podemos estar seguros de que nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios. 1. La voluntad de Dios. Nunca contradice su palabra. Dios nunca te guiará a hacer algo que esté en contra de su palabra. Mucha gente dice, siento que Dios me está diciendo esto, pero si lo que sienten va en contra de la Biblia, entonces eso no proviene de Dios. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que la palabra de Dios es eterna y no cambia. Cualquier decisión que tomes debe estar en armonía con las Escrituras. Si tienes dudas sobre si algo es o no la voluntad de Dios, consulta la Biblia. Es el mapa que Dios nos dio para no perdernos en este mundo. La dirección del Espíritu Santo trae paz, no confusión. La paz de Dios
es un indicador claro de que estamos en el camino correcto. Colosenses 3:15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Cuando algo es de Dios, su paz lo acompaña. Eso no significa que cada decisión será fácil o cómoda, pero sí significa que en el fondo de tu corazón sabrás que estás haciendo lo correcto. Por otro lado, si sientes una inquietud constante, eso puede ser una señal de que no es la dirección correcta. El Espíritu Santo usa la paz como un semáforo espiritual. Si tienes paz, sigue adelante. Si sientes inquietud, detente y ora antes de actuar. La voluntad de Dios se confirma con el fruto del Espíritu. Cuando caminas en la dirección correcta, el fruto del Espíritu se manifiesta en tu vida. Gálatas 5:22-23 nos da una lista clara del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si estás siguiendo la dirección de Dios, tu vida debe reflejar estos frutos. Si en cambio una decisión te está llevando a sentir orgullo, ira, envidia o egoísmo, eso es una señal de que no proviene de Dios. Dios usa las circunstancias para guiarnos a veces. Dios nos habla a través de las situaciones que vivimos. Un claro ejemplo de esto es el apóstol Pablo. En Hechos 16:6-7, Pablo quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dios cerró una puerta para abrir otra. Esto nos enseña que cuando Dios quiere guiarnos a otro camino, muchas veces cierra puertas. Si estás forzando una situación que claramente no se está dando, puede ser que Dios esté cerrando esa puerta para llevarte a otra mejor. Por otro lado, cuando Dios quiere que tomemos un camino, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Dios nos habla a través del consejo sabio. Dios pone personas en nuestras vidas para darnos dirección. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Si tienes dudas sobre si estás tomando la decisión correcta, busca consejo de cristianos maduros y llenos del Espíritu Santo. Dios usa pastores, líderes y amigos espirituales para confirmar su dirección en nuestra vida. La obediencia a Dios trae claridad espiritual. Veces no escuchamos la voz de Dios porque no hemos obedecido lo último que Él nos dijo. Dios no suele revelar el siguiente paso hasta que hemos obedecido el primero. Juan 14:21 dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». Eso significa que la obediencia abre la puerta a una mayor revelación de Dios. Si sientes que no estás escuchando la voz de Dios, pregúntate: ¿hay algo que Dios ya me dijo y que aún no he obedecido? La obediencia es la clave para recibir más dirección. Dios quiere guiarte en cada área de tu vida. Él no es un Dios distante que te deja solo para tomar decisiones por tu cuenta. Hoy aprendimos que la voluntad de Dios nunca contradice su palabra. La paz de Dios confirma sus planes. El fruto del Espíritu es evidencia de que estamos en el camino correcto. Dios usa las circunstancias para abrir y cerrar puertas. El consejo sabio es una herramienta que Dios usa para guiarnos. La obediencia nos da acceso a más revelación de Dios. Si has estado buscando dirección en una decisión importante, comienza a aplicar estos principios en tu vida. En el siguiente bloque, exploraremos cómo el Espíritu Santo nos capacita para cumplir el propósito de Dios en la tierra y cómo cada creyente tiene un llamado divino que cumplir. Cómo el Espíritu Santo te capacita para cumplir tu propósito. Dios no solo nos llama,
sino que nos capacita para cumplir su propósito en la tierra. No importa cuán pequeño o insignificante te sientas, el Espíritu Santo ha depositado en ti dones y habilidades específicas para que cumplas la misión que Dios ha diseñado para tu vida. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios tomó a personas comunes y corrientes y las transformó en instrumentos poderosos. Moisés era un hombre tartamudo, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Gedeón se veía a sí mismo como el más insignificante de su tribu, pero Dios lo convirtió en un líder victorioso. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego predicó con valentía y miles se convirtieron. La clave no está en tu capacidad, sino en la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. No es por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu. Muchos creyentes intentan servir a Dios con sus propias fuerzas y terminan sintiéndose agotados, frustrados o sin resultados. Pero Dios dejó claro que el éxito en su obra no depende del esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Eso significa que todo lo que Dios te ha llamado a hacer, Él mismo te dará la capacidad de lograrlo. Cuando intentamos hacer la obra de Dios sin su poder, nos encontramos con obstáculos insuperables. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, todo cambia. El Espíritu Santo nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Nos da poder para vencer el pecado y la tentación. Nos equipa con dones espirituales para servir con excelencia. Nos llena de valentía para testificar de Cristo sin temor. Cuando caminamos en su poder, lo imposible se hace posible. El Espíritu Santo ha depositado dones en ti. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, también deposita en él dones sobrenaturales. 1 Corintios 12, 7, 11 nos enseña que el Espíritu reparte diferentes dones a cada persona según su voluntad. Algunos de estos dones incluyen palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe sobrenatural, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Dios no solo llama a algunas personas para servirle. Cada creyente tiene un papel fundamental en el reino. Tal vez pienses, pero yo no tengo talentos. Eso es una mentira del enemigo. Si has recibido el Espíritu Santo, Él ya te ha equipado con algo especial para que sirvas a Dios. Tu tarea es descubrir cuál es ese don y ponerlo al servicio de su reino. El Espíritu Santo te da valentía para cumplir tu llamado. Uno de los mayores obstáculos que impiden que los creyentes cumplan su propósito es el miedo. Pedro tenía miedo de ser identificado con Jesús y lo negó 3 veces. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un predicador poderoso. Hechos 4:31 nos dice: «Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios». El Espíritu Santo quita el temor y lo reemplaza con valentía. Si Dios te está llamando a algo, no dejes que el miedo te detenga. El Espíritu Santo te dará la fuerza, las palabras y la capacidad para hacerlo. Dios ha puesto un propósito único en tu vida. Nada en tu vida es casualidad. Dios te creó con un propósito específico. Efesios 2:10 dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Eso significa que Dios ya ha diseñado un camino para ti. No tienes que inventarte un propósito, solo descubrir el que Dios ya estableció para tu vida. Cada persona tiene un llamado diferente.
pero todos fuimos creados para glorificar a Dios y extender su reino. Si alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué hacer con tu vida, el secreto está en buscar la dirección del Espíritu Santo. Él te mostrará tu propósito y te dará la capacidad para cumplirlo. Dios no solo te salvó para que vivas una vida común, Él te llamó con un propósito divino, pero para cumplir ese propósito necesitas el poder del Espíritu Santo. Él es quien te capacita, te llena de valentía, te da dones sobrenaturales y te guía en cada paso. Ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Quieres seguir aprendiendo más sobre cómo el Espíritu Santo puede transformar tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Este canal no es como cualquier otro. Aquí aprenderás verdades espirituales profundas que fortalecerán tu fe, te ayudarán a escuchar la voz de Dios y te guiarán a cumplir tu propósito. Si sientes que Dios te ha hablado a través de este estudio, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo. No pospongas esta decisión. Cada día sin conocimiento de la palabra es un día que el enemigo gana terreno en tu vida. Suscribirte no solo te beneficiará a ti, sino que también ayudarás a que más personas reciban estos mensajes. Tú puedes ser un instrumento de Dios para que este contenido llegue a otros que lo necesitan. Y si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesita escuchar esta enseñanza. Dios te ha traído hasta aquí por una razón. No ignores este llamado. En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vencer las luchas espirituales y a caminar en victoria. Cómo el Espíritu Santo te ayuda a vencer las luchas espirituales y caminar en victoria. Cada creyente enfrenta batallas espirituales. El enemigo constantemente busca desanimarnos, distraernos y alejarnos del propósito de Dios. Pero Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro ayudador, consolador y defensor en medio de cada lucha. Jesús nos dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Eso significa que la lucha es real, pero la victoria ya está asegurada para aquellos que caminan en el poder del Espíritu Santo. 1. La guerra espiritual es real. Muchos cristianos no toman en serio la batalla espiritual. Piensan que lo que enfrentan en la vida es solo casualidad o circunstancias normales. Pero la Biblia nos dice claramente que hay fuerzas espirituales operando en el mundo. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que los problemas que enfrentas muchas veces tienen un origen espiritual. El desánimo no es solo una emoción, sino una estrategia del enemigo para detenerte. El miedo no es solo un sentimiento, sino un arma que Satanás usa para paralizarte. Las tentaciones no son solo deseos humanos, sino trampas diseñadas para apartarte de Dios. Por eso, necesitamos al Espíritu Santo para vencer. El Espíritu Santo nos da poder para resistir al enemigo. Jesús mismo fue tentado por Satanás en el desierto. Lucas 4:1 nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La clave está en la primera frase, lleno del Espíritu Santo. Jesús venció la tentación no por su fuerza humana, sino porque estaba lleno del Espíritu. Y lo mismo aplica a nosotros. Sin la llenura del Espíritu Santo, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Pero cuando caminamos en el Espíritu, tenemos el poder para resistir y vencer. Gálatas 5:16 dice, «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne».
Eso significa que cuando nos rendimos al Espíritu Santo, nuestras debilidades pierden poder y somos fortalecidos. 3. El Espíritu Santo nos da discernimiento para no caer en engaños. El enemigo no siempre ataca con fuerza. Muchas veces su estrategia es el engaño. Corintios 11:14 nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que no todo lo que parece bueno es de Dios. Hay relaciones que parecen correctas, pero son trampas. Hay oportunidades que parecen bendiciones, pero son distracciones. Hay personas que parecen piadosas, pero son instrumentos del enemigo. ¿Cómo podemos evitar caer en sus trampas? A través del discernimiento del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos alerta cuando algo no proviene de Dios. Te hará sentir inquietud cuando algo no es correcto. Te recordará versículos que te advierten del peligro. Te dará paz cuando estés en el camino correcto. Cuando caminas con el Espíritu Santo, no caes fácilmente en los engaños del enemigo. 4. El Espíritu Santo nos da armas espirituales. Para la batalla Dios no nos dejó indefensos en la guerra espiritual. Nos ha dado armas poderosas. Efesios 6:13-17 describe la armadura de Dios que todo creyente debe usar, el cinturón de la verdad. Nos protege contra el engaño del enemigo. La coraza de justicia nos cubre del pecado y la condenación. El calzado del Evangelio de la paz nos da firmeza para avanzar. El escudo de la fe nos protege de los ataques del diablo. El casco de la salvación protege nuestra mente contra la duda y la desesperanza. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva para vencer al enemigo. Pero ninguna de estas armas es efectiva sin la dirección del Espíritu Santo. La Biblia es la espada del Espíritu, pero necesitas al Espíritu Santo para usarla con poder. La fe es tu escudo, pero necesitas al Espíritu Santo para mantenerla fuerte. Cada parte de la armadura funciona mejor cuando caminas en el poder del Espíritu Santo. 5. El Espíritu Santo nos enseña a orar con poder. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos en la batalla espiritual. Pero muchas veces no sabemos cómo orar. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que el Espíritu Santo nos ayuda a orar con efectividad. Nos da palabras cuando no sabemos qué decir. Nos guía a orar conforme a la voluntad de Dios. Nos fortalece en momentos de debilidad. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones tienen poder sobrenatural. La guerra espiritual es real, pero Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro defensor y nuestra fortaleza en medio de la batalla. Hoy aprendimos que el enemigo siempre intentará atacarnos, pero con el Espíritu Santo podemos resistir. La llenura del Espíritu nos da poder para vencer la tentación. El discernimiento del Espíritu nos protege del engaño del enemigo. Dios nos ha dado armas espirituales para pelear y ganar. La oración en el Espíritu nos fortalece y nos da autoridad en el mundo espiritual. Ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Quieres seguir aprendiendo cómo caminar en el poder del Espíritu Santo y vencer cada batalla espiritual? Si tu respuesta es sí, entonces asegúrate de suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí no solo compartimos enseñanzas, sino revelaciones profundas que te ayudarán a fortalecer tu fe y a caminar en victoria. No permitas que el enemigo te robe el conocimiento que puede transformar tu vida. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo
y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo estudio. Si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesita esta palabra. En el siguiente bloque, exploraremos cómo mantener la presencia del Espíritu Santo en tu vida cada día y vivir en una constante comunión con Dios. Cómo mantener la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cada día tener un encuentro con el Espíritu Santo es algo poderoso, pero mantener su presencia en nuestra vida diariamente es aún más importante. Muchos creyentes experimentan momentos de avivamiento espiritual, pero luego parece que esa conexión con Dios se debilita. ¿Por qué sucede esto? Porque no han aprendido a cultivar la comunión con el Espíritu Santo de manera constante. Dios no quiere que vivas de momentos esporádicos con Él. Quiere que vivas en una relación diaria, profunda e inquebrantable con su presencia. En este bloque veremos cómo puedes mantenerte conectado con el Espíritu Santo cada día y vivir en un estado continuo de comunión con Dios. No apagues el fuego del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, enciende un fuego en tu interior. Pero ese fuego puede ser apagado si no lo cuidas. Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se apaga el fuego del Espíritu? Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nos alejamos de la oración, cuando permitimos que el pecado entre en nuestra vida, cuando nos llenamos de las cosas del mundo y no de las cosas de Dios. El fuego del Espíritu Santo no se mantiene automáticamente. Debemos alimentarlo cada día con oración, adoración y obediencia. Así como un fuego necesita leña para seguir ardiendo, tu vida espiritual necesita disciplina y entrega para mantenerse encendida. 2. Vive en santidad. Para no entristecer al Espíritu, el Espíritu Santo es sensible. Cuando vivimos en pecado o desobediencia, lo entristecemos. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso significa que nuestras acciones pueden afectar nuestra relación con el Espíritu Santo. No se trata de perfección, sino de disposición a vivir una vida que honre a Dios. Cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Dios con un corazón sincero, el Espíritu Santo nos restaura y renueva. Si quieres mantener la presencia de Dios en tu vida, aprende a vivir en santidad. Evita lo que apaga tu fuego espiritual. Llena tu mente con la palabra de Dios. Rodéate de personas que te acerquen a Cristo. Cuando decides vivir para Dios, el Espíritu Santo se manifiesta de manera más poderosa en tu vida. 3. Mantente sensible a su voz. El Espíritu Santo habla constantemente, pero muchas veces estamos demasiado distraídos para escucharlo. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Eso significa que Dios está esperando que lo invites a tu vida diaria. Para escuchar su voz con más claridad, necesitas pasar tiempo en oración todos los días. Leer la Biblia con un corazón abierto a la enseñanza del Espíritu. Desarrollar una actitud de obediencia inmediata. Aprender a silenciar el ruido del mundo y enfocarte en Dios. Cuanto más practiques escuchar al Espíritu Santo, más clara será su voz en tu vida. Haz de la adoración un estilo de vida. La adoración no es solo cantar en la iglesia los domingos. Es un estilo de vida que reconoce a Dios en cada momento. Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración mantiene la presencia de Dios en tu vida. Cuando adoras a Dios en medio de los problemas, Él se glorifica en tu situación. Cuando agradeces a Dios, incluso en tiempos difíciles, fortaleces tu fe.
Cuando exaltas el nombre de Jesús en todo lo que haces, el Espíritu Santo llena tu vida con su presencia. Si quieres experimentar la presencia de Dios a diario, aprende a vivir en adoración continua. King. Rodéate de una comunidad de fe, no podemos mantenernos firmes solos. Dios diseñó la iglesia para que crezcamos juntos en la fe. Hebreos 10:25 nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando te rodeas de otros creyentes, te fortaleces en la fe, recibes apoyo y consejo espiritual, creces en el conocimiento de Dios. Si intentas caminar con Dios solo, el enemigo buscará debilitarte, pero cuando caminas con una comunidad de fe, te mantienes firme y fortalecido en el Espíritu. Dios no quiere que su presencia en tu vida sea algo pasajero. Él quiere que vivas en comunión con su Espíritu cada día. Ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Quieres seguir creciendo en tu relación con el Espíritu Santo y aprender más sobre cómo vivir en su poder? Si tu respuesta es sí, entonces asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo. Este canal es un espacio donde compartimos enseñanzas profundas que te ayudarán a caminar con Dios de manera real y transformadora. No permitas que la rutina y las distracciones te alejen de esta oportunidad de crecer espiritualmente. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de intimidad con Él. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? Para ver milagros, Dios no solo desea que lo conozcas, sino que experimentes su poder de manera real en tu vida. Muchos creyentes viven con una fe débil, llena de dudas y temor, pero Dios nos llama a desarrollar una fe inquebrantable que nos permita ver milagros y vivir en la plenitud de sus promesas. Jesús dijo en Mateo 17:20, «De cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». La fe no es solo creer en Dios, es confiar plenamente en su poder, en su palabra y en su fidelidad. En este bloque aprenderás cómo fortalecer tu fe y cómo activarla para ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. La fe es la clave. Para agradar a Dios, muchas personas piensan que Dios se agrada solo con buenas acciones o con palabras bonitas, pero la Biblia nos dice que lo que realmente agrada a Dios es la fe. Hebreos 11:6 dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Eso significa que si quieres vivir una vida que agrada a Dios, necesitas desarrollar una fe firme e inquebrantable. La fe es el puente que nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Por fe, los enfermos son sanados. Por fe, las puertas imposibles se abren. Por fe, los milagros ocurren. Cuando decides confiar en Dios sin dudar, empiezas a ver lo imposible hacerse realidad. En 2, la fe crece. Al escuchar la palabra de Dios, la fe no es algo mágico ni automático. Es como un músculo que necesita ser ejercitado para fortalecerse. Romanos 10:17 nos enseña, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Eso significa que tu fe se fortalece cuando te alimentas de la palabra de Dios. Si constantemente estás rodeado de negatividad, noticias alarmantes y dudas, tu fe se debilitará. Pero si llenas tu mente y tu corazón con la palabra de Dios cada día, tu fe crecerá y se volverá más fuerte. Cuando lees la Biblia, estás recibiendo alimento espiritual que te da fuerza para creer en lo imposible. Haz de la lectura de la palabra una prioridad diaria en tu vida, y verás cómo tu fe se transforma. La fe se demuestra con acción. La verdadera fe no es pasiva,
Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso significa que si realmente crees en algo, lo demostrarás con tus acciones. Por ejemplo, si crees que Dios puede abrir puertas, actuarás con confianza y darás pasos de fe. Si crees que Dios proveerá, seguirás adelante sin temor a la escasez. Si crees que Dios puede sanarte, orarás con certeza y expectativa. No basta con decir tengo fe, debes actuar conforme a lo que crees. Cada vez que das un paso de fe, le das a Dios la oportunidad de obrar en tu vida de manera sobrenatural. 4. La fe vence el temor y la duda. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El enemigo siempre intentará sembrar dudas en tu mente. Dios no te escuchará. Ese milagro no es para ti. Es imposible que esto suceda, pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe expulsa el temor. Cuando confías en Dios, dejas de enfocarte en los problemas y comienzas a ver su poder en acción. Si estás enfrentando una situación difícil hoy, no permitas que el miedo controle tu mente. Decide confiar en que Dios tiene el control y hará lo que ha prometido. 5. La fe se fortalece a través de la oración y el ayuno. La oración no solo es una conversación con Dios, es un arma poderosa para fortalecer tu fe. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando oras con fervor, tu fe se eleva a otro nivel. El ayuno también es una herramienta que fortalece la fe, porque nos ayuda a depender completamente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Jesús enseñó que hay batallas que solo se ganan con oración y ayuno. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si quieres desarrollar una fe inquebrantable, haz de la oración y el ayuno una parte regular de tu vida. Dios no quiere que tengas una fe débil o inestable. Él quiere que vivas con una fe inquebrantable que te permita ver milagros y caminar en victoria. Hoy aprendimos que para fortalecer nuestra fe debemos vivir creyendo que la fe agrada a Dios. Alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, demostrar nuestra fe con acciones concretas, rechazar el temor y las dudas que intentan debilitar nuestra confianza en Dios, orar y ayunar para fortalecer nuestra fe y ver respuestas sobrenaturales. Ahora quiero hacerte una pregunta importante. ¿Quieres aprender a vivir con una fe que mueva montañas y te lleve a experimentar los milagros de Dios en tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí compartimos enseñanzas que transformarán tu vida y te ayudarán a vivir con una fe fuerte y victoriosa. No permitas que la falta de conocimiento te robe la bendición de vivir en la plenitud de Dios. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y únete a esta comunidad de creyentes que están experimentando el poder de Dios cada día. Si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesita recibir esta enseñanza y fortalecer su fe. En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en constante victoria sobre el pecado y la tentación. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en victoria sobre el pecado y la tentación. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es mantenerse firme en la fe y vencer el pecado. El enemigo siempre intentará desviarnos del camino de Dios y hacernos caer en la tentación. Pero Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro ayudador para fortalecernos y capacitarnos para vivir en victoria. Jesús dijo en Juan 14, 16, 17, «Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso significa que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, podemos vencer el pecado y vivir una vida santa delante de Dios. En este bloque veremos cómo el Espíritu Santo nos capacita para resistir la tentación y caminar en santidad. 1. El Espíritu Santo nos da poder para decir no al pecado. Muchos cristianos intentan vencer el pecado con sus propias fuerzas y fracasan. La razón es que nuestra naturaleza humana es débil y propensa a pecar. Pero cuando dependemos del Espíritu Santo, recibimos la fuerza sobrenatural para resistir la tentación. Gálatas 5:16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa que cuando caminamos en el Espíritu, el pecado pierde poder sobre nosotros. No es por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. 2. El Espíritu Santo nos convence y nos corrige. Cuando fallamos, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos llama al arrepentimiento. Jesús dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no nos condena, pero sí nos corrige. Cuando sientes convicción de pecado, es porque Dios te está llamando a arrepentirte y a volver a Él. Nunca ignores la voz del Espíritu Santo. Si sientes en tu corazón que algo no está bien, es una señal de que Dios te está advirtiendo antes de que caigas en pecado. 3. El Espíritu Santo nos enseña a usar la palabra de Dios como arma contra la tentación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo, sino que usó la palabra de Dios para vencerlo. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que la Biblia es nuestra espada contra el pecado y la tentación. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar versículos en momentos de prueba, aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria, usar la verdad de Dios para rechazar las mentiras del enemigo. Si quieres vencer la tentación, llena tu mente con la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo la use en tu vida. El Espíritu Santo nos da un nuevo deseo por la santidad. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, su manera de pensar y de vivir cambia. Antes, el pecado parecía atractivo, pero cuando el Espíritu Santo transforma tu vida, empiezas a desear lo que agrada a Dios y a rechazar lo que desagrada. Ezequiel 36, 26, 27 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso significa que el Espíritu Santo no solo te ayuda a vencer el pecado, sino que también transforma tus deseos. Cuando aprendes a rendirte a su dirección, Él cambia tu corazón y te hace amar lo que es santo y justo. El Espíritu Santo nos llena de poder para permanecer firmes. La vida cristiana no es solo evitar el pecado, sino vivir en el poder del Espíritu. Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, te da la fuerza para resistir la tentación, te da el poder para vivir en santidad, te equipa para cumplir tu propósito sin miedo. Si quieres vivir en victoria, necesitas depender del Espíritu Santo cada día.
Dios no te llamó a una vida de derrota, sino a una vida de victoria sobre el pecado. Hoy aprendimos que el Espíritu Santo nos da poder para decir no al pecado. Nos convence y nos corrige cuando fallamos. Nos enseña a usar la palabra de Dios como arma contra la tentación. Nos da un nuevo deseo por la santidad. Nos llena de poder para permanecer firmes. Ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Quieres vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo y caminar en victoria sobre el pecado? Si tu respuesta es sí, entonces asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí compartimos enseñanzas profundas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a vivir una vida transformada. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de crecer espiritualmente. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y únete a esta comunidad de creyentes que están aprendiendo a vivir en el poder de Dios. Si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesita recibir esta palabra y fortalecer su caminar con Dios. En el siguiente bloque, exploraremos cómo el Espíritu Santo nos guía en cada decisión de nuestra vida y cómo aprender a confiar completamente en su dirección. Cómo el Espíritu Santo nos guía en cada decisión de nuestra vida. Cada día tomamos decisiones, algunas pequeñas y otras que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Muchas veces nos encontramos en encrucijadas sin saber qué hacer. Pero Dios no nos ha dejado solos para que tomemos decisiones a ciegas. Nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro guía fiel. Jesús dijo en Juan 16:13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Eso significa que Dios quiere dirigir cada paso de tu vida, pero necesitas aprender a escuchar su voz y a confiar en su dirección. En este bloque, veremos cómo el Espíritu Santo nos guía y cómo aprender a depender completamente de su dirección en cada decisión. Dios quiere dirigir cada área de tu vida a veces. Pensamos que Dios solo se preocupa por los asuntos espirituales, como la iglesia o el servicio, pero la verdad es que Él quiere involucrarse en cada área de nuestra vida. Proverbios 3, 5, 6 dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Eso significa que cuando dejamos de confiar en nuestra propia lógica y aprendemos a depender de Dios, Él nos guía por el mejor camino. Dios quiere dirigir tu vida espiritual, tus relaciones y amistades, tus decisiones financieras, tu carrera y propósito, tus planes futuros. Cuando confías en su dirección, te libras de tomar caminos equivocados y de sufrir consecuencias innecesarias. 2. El Espíritu Santo habla a través de la paz interior. Una de las formas en que Dios nos guía es dándonos paz cuando estamos en el camino correcto o inquietud cuando estamos en el camino equivocado. Colosenses 3:15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Eso significa que la paz de Dios es como un semáforo espiritual. Si sientes paz, sigue adelante. Si sientes inquietud y confusión, detente y busca más dirección de Dios. Cuando enfrentes una decisión difícil, pregunta, ¿tengo paz en mi espíritu con esta decisión? El Espíritu Santo nunca te guiará por un camino que te lleve al miedo, la confusión o la desesperación. Su dirección siempre traerá seguridad y convicción. Dios usa su palabra. Para guiarnos, la Biblia es la brújula que Dios nos ha dado para no perdernos en la vida. Salmo 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Cada vez que no sepas qué decisión tomar, busca principios en la palabra de Dios. Por ejemplo, si dudas sobre una relación, la Biblia enseña que no debemos unirnos en yugo desigual con incrédulos,
2 Corintios 6:14. Si tienes miedo de dar un paso de fe, la palabra nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de temor. 2 Timoteo 1:7. Si enfrentas problemas financieros, la Biblia nos enseña sobre la mayordomía y la provisión de Dios. Filipenses 4:19. El Espíritu Santo nunca te guiará en contra de la palabra de Dios. Si una decisión no está alineada con la Biblia, entonces no es la voluntad de Dios. 4. Dios usa circunstancias. Para mostrarnos el camino, Dios también nos habla a través de las circunstancias de la vida. A veces, Dios cierra puertas porque tiene algo mejor para nosotros. En Hechos 16:6-7, Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dios cerró esa puerta porque tenía otro plan para Pablo. A veces, cuando las cosas no salen como esperábamos, puede ser que Dios esté guiándonos a un camino mejor. Si una puerta se cierra, en lugar de frustrarte, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte. Él puede estar protegiéndote de algo que no puedes ver ahora. Dios usa consejeros espirituales para confirmar su dirección. Dios pone personas en nuestra vida para ayudarnos a discernir su voluntad. Proverbios 11:14 dice: Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si no estás seguro de una decisión, busca consejo de cristianos maduros y llenos del Espíritu Santo. Dios usa pastores, líderes y amigos espirituales para guiarnos y confirmarnos su voluntad. Si tomas decisiones sin buscar consejo, puedes caer en errores que podrían haberse evitado. Rodéate de personas que amen a Dios y que puedan ayudarte a escuchar su voz con claridad. 6. La obediencia abre más dirección de Dios. A veces, Dios no nos muestra el próximo paso porque aún no hemos obedecido la última instrucción que nos dio. Juan 14:21 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Si no estás escuchando la voz de Dios, pregúntate: ¿hay algo que Dios ya me dijo y que aún no he obedecido? La obediencia abre más revelación y dirección. Si obedeces en lo poco, Dios te guiará en lo mucho. Dios no quiere que vivas en confusión. Él quiere guiar cada paso de tu vida. Hoy aprendimos que el Espíritu Santo nos dirige a través de su paz interior, su palabra, las circunstancias que Él controla, consejeros espirituales, la obediencia a lo que ya nos ha dicho. Si quieres tomar decisiones con confianza y certeza, aprende a depender del Espíritu Santo en todo. Ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Quieres aprender a escuchar con claridad la voz de Dios en cada decisión de tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí compartimos enseñanzas profundas que te ayudarán a caminar en la voluntad de Dios y a tomar decisiones con sabiduría. No sigas tomando decisiones sin dirección divina. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y el Espíritu Santo quiere revelártelo. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y únete a esta comunidad de creyentes que están aprendiendo a vivir guiados por Dios. Si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesita aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. En el siguiente bloque exploraremos cómo desarrollar una relación profunda e inquebrantable con el Espíritu Santo para vivir en constante comunión con Él. Cómo desarrollar una relación profunda e inquebrantable con el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo en nuestra vida no es solo un concepto teológico, sino una realidad que transforma cada área de nuestra existencia.
Dios no quiere que simplemente creas en Él. Quiere que tengas una relación cercana, íntima y continua con su Espíritu. Jesús dijo en Juan 14:26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Eso significa que el Espíritu Santo está presente en todo momento, queriendo hablarte, guiarte, fortalecer tu fe y mostrarte el camino. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes desarrollar una relación real y profunda con Él? En este último bloque, aprenderemos cómo cultivar una amistad inquebrantable con el Espíritu Santo y vivir en una comunión constante con Dios. 1. Anhela la presencia del Espíritu Santo. Dios se revela a los que realmente lo buscan. Jeremías 29:13 dice, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Eso significa que el nivel de tu relación con el Espíritu Santo dependerá de cuánto lo anheles. Si tu relación con Dios se ha vuelto fría o rutinaria, el primer paso es desear más de su presencia. Haz de la búsqueda de Dios una prioridad en tu vida, no solo una actividad ocasional. El Espíritu Santo se acerca a aquellos que lo buscan con hambre espiritual. 2. Habla con el Espíritu Santo todos los días Él. Espíritu Santo no es solo una fuerza o un concepto, sino una persona divina que quiere una relación contigo. La oración no es solo pedir cosas, sino hablar con Dios como un amigo. Corintios 13:14 dice, «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros». Comunión significa compañerismo, amistad, intimidad. Así como hablas con un amigo cercano, aprende a hablar con el Espíritu Santo todos los días. Cuéntale tus pensamientos y emociones. Pídele dirección en cada decisión. Escucha en silencio después de orar, esperando su respuesta. Cuando aprendes a conversar con el Espíritu Santo diariamente, su presencia se vuelve más real en tu vida. Sé sensible a su voz y a sus direcciones. Él. Espíritu Santo habla constantemente, pero necesitamos aprender a reconocer su voz. Isaías 30:21 dice, «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la derecha ni a la izquierda». Dios te habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de pensamientos y convicciones internas, a través de circunstancias y señales, a través de otros creyentes. Si sientes un impulso en tu espíritu que te lleva a hacer algo bueno, es muy probable que sea el Espíritu Santo guiándote. Cuando empiezas a obedecer sus pequeñas direcciones, te vuelves más sensible a su voz. Llena tu vida de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca se contradice. La mejor manera de aprender a discernir su voz es llenar tu corazón con la palabra de Dios. Juan 6:63 dice, «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Cuanto más estudies la Biblia, más claro escucharás la voz de Dios. Memoriza versículos y medita en ellos. Lee la palabra con el deseo de conocer a Dios más profundamente. Permite que la Escritura transforme tu manera de pensar y actuar. Cuando tu mente está llena de la verdad de Dios, el Espíritu Santo podrá guiarte con mayor claridad. Mantente en un estado de adoración. La adoración es la llave que nos conecta con la presencia del Espíritu Santo. Juan 4:23 dice, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren». No se trata solo de cantar, sino de vivir con una actitud de adoración en todo momento.
Cuando adoras, el Espíritu Santo llena tu vida con su gloria y poder. Escucha música que glorifique a Dios. Tómate momentos del día para agradecer a Dios por lo que ha hecho. Haz de tu vida entera un acto de adoración. Cuando vives en adoración continua, el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder en tu vida. 6. Vive en obediencia a Dios. El Espíritu Santo se mueve con libertad en la vida de quienes están dispuestos a obedecer a Dios. Hechos 5:32 dice: «Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». Si quieres una relación profunda con el Espíritu Santo, debes estar dispuesto a obedecer su dirección, incluso cuando sea difícil. Cada vez que obedeces su voz, fortaleces tu relación con Él. Cuando decides rendir tu vida completamente a Dios, el Espíritu Santo empieza a moverse en tu vida de manera sobrenatural. Dios no quiere que tengas una relación distante con su Espíritu. Él quiere que camines en comunión continua con Él. Hoy aprendimos que para desarrollar una relación profunda con el Espíritu Santo, debemos anhelar su presencia con todo el corazón, hablar con Él diariamente en oración, ser sensibles a su voz y dirección, llenar nuestra vida con la palabra de Dios, vivir en adoración constante, obedecer su voz en todo momento. Ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Quieres vivir una vida llena del poder y la presencia del Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, entonces asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí compartimos enseñanzas que te ayudarán a desarrollar una relación más profunda con Dios y a caminar en la plenitud de su Espíritu. No sigas viviendo una vida cristiana superficial. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de intimidad con Él. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y comienza este viaje hacia una comunión real con el Espíritu Santo. Si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesita fortalecer su relación con Dios. Gracias por acompañarnos en este estudio. Que el Espíritu Santo llene tu vida con su presencia y te guíe en cada paso. Nos vemos en el próximo video.